Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como de costumbre agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por Teleimpacto, canales 52 y 22. Recordarles siempre seguirnos en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Henry Ebrar se estará incorporando un poquito más tarde a este espacio porque como de costumbre los miércoles, además de compartir con nosotros los comentarios y análisis de temas de interés tanto en el plano local como internacional, Henry nos ofrece su acostumbrado análisis y comentario económico. Bueno, entrando en materia, el presidente Donald Trump anunció esta tarde que la Armada de los Estados Unidos desplegada en la zona del Caribe y el Pacífico se apoderó de un barco petrolero frente a la costa venezolana. Dice que es el petrolero más grande que haya sido incautado hasta la fecha. Dice que tiene una gran cantidad de petróleo, no entró en mayores detalles. Lo que dice concretamente es que el presidente Donald Trump dijo el miércoles que Estados Unidos incautó un petrolero frente a las costas de Venezuela en medio de crecientes tensiones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El uso de fuerzas estadounidenses para incautar un petrolero es increíblemente inusual y marca el esfuerzo más reciente de la administración Trump para aumentar la presión sobre Maduro, quien ha sido acusado de narcoterrorismo en Estados Unidos. Estados Unidos ha acumulado su mayor presencia militar en la región en décadas. Textualmente, el presidente Trump dijo: acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero muy grande, de hecho el más grande jamás incautado, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca, y luego agregó que fue incautado por una buena razón. El presidente Trump dice que hay otras cosas que están sucediendo en torno a Venezuela, pero no ofreció mayores detalles, diciendo que ya más adelante él ofrecería ya alguna explicación sobre esta versión que ofrece. Bueno, es el último hecho que ocurre en el marco de esta tensión que existe entre Estados Unidos y Venezuela desde que la Casa Blanca ordenó el despliegue sin precedentes de unidades navales de la Armada de los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Hasta la fecha, alrededor de 23 lanchas que Estados Unidos sostiene transportaban droga ha sido atacada por estas unidades navales de los Estados Unidos. El saldo de víctimas fatales hasta ahora se estima en más de 80. Pero esta información es la última que ocurre en las últimas horas porque se está hablando de la incautación de un buque petrolero que, de acuerdo a la explicación que da el presidente Trump, es muy grande, que transporta una gran cantidad de petróleo. Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo. Se estima que su producción diaria ronda el 1.000.000 de barriles, pero debido a las sanciones que le ha impuesto Estados Unidos, la comercialización de este producto está muy limitada o en otros casos se realiza mediante subterfugio con compañías que no están registradas en Venezuela, sino en otras partes de Venezuela, pero que realizan transporte de petróleo a través de los océanos. No se sabe hasta ahora si en la intervención de este buque petrolero hubo algún desenlace fatal, si solamente fue la incautación del buque petrolero. Pero hoy en la mañana se conoció la información de que el presidente Trump había reiterado que las horas de Nicolás Maduro están contadas. Eso lo dijo en el día de ayer, las agencias de prensa lo estaban divulgando en el día de hoy, pero esa fue la expresión del presidente Trump. Las horas de Nicolás Maduro están contadas. Eso fue lo que dijo el presidente Donald Trump. Bueno, seguiremos dándole
seguimiento a este hecho que, vuelvo y repito, se inscribe dentro de esta tensión que ha caracterizado en los últimos 2 o 3 meses las relaciones entre Caracas y Washington. Bueno, hoy un tribunal de Santiago de los Caballeros dictó medidas de coerción contra 3 profesoras que son autoridades del Instituto Leonardo da Vinci de Santiago en relación a la muerte de la niña Estéfora Annie Mircea Jose, de 11 años, que falleció en una excursión que organizó este centro educativo privado a una hacienda de Santiago conocida como Hacienda Los Caballos, que está ubicada en la comunidad de Gurabo. Dice que el Tribunal de la Oficina Judicial de Servicio de Atención Permanente de Santiago impuso este lunes medidas de coerción consistente en una garantía económica de 500,000 pesos y presentación periódica a 3 empleadas del Colegio Leonardo da Vinci presuntamente vinculadas a la muerte de la niña Estéfora Annie Mircea Jose, de 11 años, ocurrida durante una excursión escolar. Las medidas fueron dictadas contra Iris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del centro, Francisca Josefina Tavares Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario. Las imputadas deberán cumplir con la presentación periódica ante las autoridades mientras avance el proceso judicial. En tanto, Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo del colegio, fue puesta en libertad luego que el tribunal determinara que no existían pruebas suficientes que la vincularan con el hecho. Bueno, señores, este es un hecho que causó bastante carceo, sobre todo mucha controversia, principalmente en la ciudad de Santiago, cuando ocurrió el hecho, pero aquí básicamente las consecuencias que se están mirando hoy son el producto de inobservancia, de fallas en procedimientos elementales en que incurrió el propio Instituto Leonardo da Vinci, es decir, el centro educativo, como también el Ministerio Público de Santiago. No fue sino hasta 2 semanas después que el caso comenzó a ventilarse de manera pública y en ese momento se desconocía una explicación del colegio, del instituto, explicando las causas en las cuales se produjo este hecho lamentable, pero igualmente no se conoció hasta ese entonces ninguna declaración oficial del Ministerio Público de Santiago anunciando que el hecho estaba siendo investigado o dando a conocer resultados. Todos estos hechos, la forma un poco anormal en que las propias autoridades del colegio se manejaron con la madre de esta niña, el hecho de que no se le informara inmediatamente el suceso que acababa de ocurrir, sino que simplemente se le llama, se le dice que había habido una situación y ya posteriormente, cuando el cadáver de la niña se encuentra en el Instituto de Patología Forense de Santiago, es que se le comunica que la niña ha tenido un desenlace fatal. A partir de entonces se tejieron todo tipo de versiones, todo tipo de especulaciones, se habló todavía al día de hoy, se habla de hechos que el Ministerio Público no lo sustenta en la investigación que recientemente dio a conocer, habla de homicidio voluntario, es decir, homicidio voluntario lo que implica es negligencia, no implica que ocurrió un crimen, que la niña se ahogó porque alguien la lanzó a la piscina, como se está comentando, que la niña se estaba ahogando y que nadie la auxilió. Todos estos detalles que se manejan a través de las redes sociales no están confirmados en el resultado de la investigación que dio a conocer el Ministerio Público. ¿Qué otro hecho que uno debe resaltar? El hecho de que debido a esa inobservancia, esa falta de procedimientos normal, tanto del colegio como del Ministerio Público de Santiago, es que la Procuradora General de la República, aquí en la capital, tiene que ordenar 2 semanas después a 2 funcionarios de la Procuraduría
que se trasladen a Santiago a realizar estas investigaciones. Se trata de un hecho realmente lamentable que ha estado rodeado precisamente de esa falta de información, de esa falta de procedimiento y que lamentablemente un hecho lamentable también esté rodeado de muchas especulaciones, de muchas informaciones que no se sustentan en ningún dato concreto y esto ya ustedes saben ha trascendido las fronteras del país. Es un hecho muy lamentable, un hecho lamentable la muerte de esta niña, es lamentable también el comportamiento absolutamente torpe, vuelvo y repito, tanto de las autoridades del colegio como del Ministerio Público de Santiago, y es una situación que todavía se sigue divulgando a través de informaciones por medios convencionales, también a través de las redes sociales, y a pesar de esta decisión que toma hoy el Tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la ciudad de Santiago, donde impone medidas de coerción a estas profesoras por inobservancia dentro de la tipificación que le ha dado el Ministerio Público, estamos hablando de homicidio involuntario. Todo esto en el curso de los días seguirá generando escarceo, seguirá generando informaciones, seguirá generando algún tipo de cuestionamiento a lo que ha hecho ya la autoridad competente, y todo eso se debe por el proceder inicial en este caso. Ese proceder inicial hasta cierto punto genera mucha confusión sobre el resultado final de la investigación e incluso hay gente que puede considerarse incrédulo de lo que acaba de reportar el Ministerio Público. Pero esas son las consecuencias cuando no se observa el debido proceso en un caso de esta naturaleza. El debido proceso fue lo que señalé al principio, que el colegio debió comunicar inmediatamente a su familiar más cercano, en este caso a su madre, lo que había ocurrido. El Ministerio Público debió anunciar que iniciaba de inmediato una investigación para evitar que surgiesen informaciones que de una u otra manera al final contribuyen a contaminar el resultado de la pesquisa que acaba de dar el Ministerio Público. Son cosas que nadie quiere que sucedan, pero vuelvo y repito, este hecho lamentable, es un hecho lamentable que está contaminado precisamente por todas estas versiones que se están dando a través de los medios de comunicación. Miren, hoy en Oslo se hizo entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder venezolana María Corina Machado en representación de su hija Ana Carolina Sosa. Ella fue quien recibió este galardón, este reconocimiento, porque su madre, aunque finalmente se confirmó que había logrado salir de Venezuela y que se encontraba en viaje hacia Noruega, no pudo llegar a tiempo para recibir este galardón. Dice que Ana Carolina Sosa, hija de María Corina Machado, recibió este miércoles en el Ayuntamiento de Oslo el Nobel de la Paz en nombre de la opositora venezolana, que no ha podido llegar a tiempo para recibir en persona el galardón, aunque ya está viajando a la capital noruega. Eso se informó en las primeras horas del día de hoy, de este miércoles. La hija de Machado se puso en pie y recogió el diploma acreditativo y la medalla Nobel que acompañan al premio, dotado este año con 11 millones de coronas suecas, es decir, 1 millón de euros, equivalente a 1.2 millones de dólares, de manos del presidente del Comité Noruego del Nobel. Visiblemente emocionada, Sosa recibió la ovación del público, puesto en pie, erguida delante de una foto de su madre. La ceremonia estuvo presidida por los reyes Gerald V
y Sonia de Noruega, debo decir que mi madre nunca rompe una promesa y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirle que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses, dijo en el ayuntamiento de la capital noruega. Al mismo tiempo, señaló que mientras espera ese momento para abrazarla y besarla después de 2 años sin verla, piensa en las otras hijas e hijos que hoy no podrán ver a sus madres. A la ceremonia asistieron el líder opositor Edmundo González Urrutia, que se considera presidente electo de las elecciones celebradas el pasado 28 de julio del 2024 en Venezuela, el ministro noruego Jonas Gahr Støre, el presidente argentino Javier Milei, el panameño José Raúl Mulino y el paraguayo Santiago Peña. Una de las cosas que destacaban hoy las agencias de prensa era de que precisamente el momento en el cual María Corina Machado se propuso viajar a Europa, viajar a Noruega, era un momento bastante crítico en Venezuela, porque ustedes recordarán que hace aproximadamente 2 semanas las líneas aéreas que tocaban el aeropuerto de Maiquetía o tenían rutas establecidas entre Caracas y el resto del mundo, comenzaron a cancelar sus operaciones con Venezuela, incluyendo líneas aéreas como Iberia de España, que es una conexión directa entre Sudamérica, en este caso Caracas, y Europa. Y eso se presentaba como una dificultad adicional que enfrentaba María Corina Machado, porque recordarán que ella se ha mantenido en la clandestinidad precisamente por la persecución, la represión que ha montado el régimen de Nicolás Maduro contra líderes de la oposición política venezolana, entre ellas, lógicamente, María Corina Machado. Es decir, que además de la situación de seguridad que ella confrontaba para abandonar Venezuela por el hecho de que tiene una persecución montada que la obliga a mantenerse en la clandestinidad, además de eso, ella enfrentó la situación de que en estos momentos la conexión aérea de Venezuela con el resto del mundo, particularmente con Europa, es virtualmente nula. En estos días se anunció que el presidente Nicolás Maduro había hablado con el presidente de Turquía, Erdogan, y que le había pedido que la línea aérea de Turquía, me parece Turquía Airlines, reanudara los vuelos hacia el aeropuerto de Maiquetía y que Erdogan lo había favorecido. Lógicamente se piensa que por razones obvias María Corina Machado no iba a utilizar precisamente un vuelo de esta línea aérea para viajar, sobre todo cuando estamos hablando de que estaría viajando ya un poco más hacia Europa del Este. Pero lo importante aquí es que su hija, en representación de María Corina Machado, recibió este galardón en el día de hoy. Fue una ceremonia vistosa donde incluso los presentes le tributaron una ovación puesto de pie a María Corina Machado, lo que evidentemente demuestra el grado de solidaridad, además de que habían 4 jefes de Estado de la región de América Latina presentes en este encuentro para manifestar de esa manera su solidaridad y apoyo a esta líder opositora venezolana. Vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos,
y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta COL, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Promipyme recibió recursos por 1.500 millones de pesos para apoyar vía financiamiento a microempresarios que sufrieron pérdidas por la tormenta. Que comiencen Promipyme dándole recursos a los ciudadanos y ciudadanas que la burocracia bancaria le impide acceder al crédito rápido, pero también al esfuerzo que hemos hecho desde el Indotel de formar, adiestrar y capacitar. Porque si bien es cierto, Promipyme los empodera, también es fundamental que se formen, que se adiestren, que se capaciten desde el punto de vista tecnológico. Desde el gobierno tenemos que actuar al servicio de la gente. Desde hoy hasta el 31 de diciembre le daremos préstamos a los dominicanos, a las dominicanas y generaremos la formación tecnológica, el entrenamiento, la preparación para que los hijos de los sectores populares se preparen, se formen, se adiestren, se capaciten y nadie pueda discriminarlos. Muchas gracias. Y si combinamos esto con otra llave, otro candado que es a la pobreza, que es la educación, y todos estos cursos, estas becas que se están dando de Indotel, pues esta es una combinación perfecta. Y vamos a seguir, porque así es que se hacen políticas públicas a favor de la gente. Que Dios los bendiga. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Ustedes lo ven así de felices, pero esto no era así. En la vida uno tiene que josear y resolver con lo que uno tiene. Un día nos sentamos y nos prometimos, vamos a tener nuestra casa propia.
para que el chichi que viene en camino pueda crecer feliz y tranquilo. Pero en el fondo, sentíamos que era imposible. Hasta que nos llamó el Ministerio de Vivienda y Edificaciones y comenzamos a saltar, pero de felicidad. Este es nuestro sueño. Vivimos en nuestra propia casa. Muchas familias dominicanas ya están viviendo un sueño que parecía imposible. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna, sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Bueno, debido a compromisos profesionales en la tarde de hoy, a Henry Ebrar se le ha complicado un poco el tiempo, pero me promete por lo menos presentar su sección, la sección económica a través de la vía telefónica, así que estamos esperando de que nos llames para ponerlo inmediatamente en línea y comentar los temas económicos que normalmente aborda Henry en su sección. Miren, señores, ya el Ministerio Público dio a conocer los resultados de la investigación con el sonado caso Senasa. Las conclusiones que se llegan han creado un gran revuelo, sorprendido a mucha gente, alarmado a otra, pero a veces cuando uno va conociendo el contenido del expediente, uno se pregunta hasta qué punto la capacidad de asombro del dominicano no estaría ya quedando básicamente sin ningún efecto. Pero hoy la Procuradora General de la República, Jenny Berenice Reynoso, ha dicho que las investigaciones siguen en curso, que es muy probable que en el curso de los próximos días o las próximas horas se den a conocer los nombres de otros inculpados, además de los 10 que ya están detenidos bajo arresto y a los cuales se le ha solicitado medida de coerción. La audiencia que estaba programada para el día de ayer fue pospuesta para este jueves. Así es que eso es lo que ha dicho hasta ahora la Procuradora General de la República, que las investigaciones continúan y que es muy posible que en las próximas horas o en los próximos días salgan a relucir los nombres de otros inculpados. Como resultado de la investigación fueron arrestadas 10 personas, entre ellas Santiago Jacín Albani, que era el director de Senasa, quien encabezaría, según el expediente, un entramado que operó entre el 2020 y el 2025 y que habría manipulado los procesos de contratación de servicios de salud en beneficio de prestadores afines, allegados políticos y supuestos colaboradores de la campaña del Partido Revolucionario Moderno. Entre ellos figuran Francisco Iván Minaya, Germán Roble, Roberto Canaán, Gustavo Guílamo y Carmen José Velázquez. Dice que las acciones de este grupo, de acuerdo al expediente que ha presentado el Ministerio Público, consistían en aprobar contratos para centros y médicos sin cumplir con los requisitos legales ni técnicos, valiéndose de justificaciones ajenas a los criterios clínicos como contribuciones políticas o vínculos personales. Las asistentes más cercanas del director de Senasa, en este caso el exdirector del Senasa, Joana Fernández y Joana Grullón, eran quienes, de acuerdo al expediente, presentaban ante el comité listas predeterminadas con los nombres de los prestadores que debían ser aprobados, acatando órdenes directas. La supuesta red de corrupción no solo favorecía a proveedores, sino que también se enriquecía directamente con el desvío de recursos públicos. El Ministerio Público cita como evidencia una camioneta
de lujo Lincoln Navigation, valorada en más de 6.7 millones de pesos, que Jacín habría recibido antes de ocupar el cargo en el año 2020, supuestamente entregada por el empresario José Pablo Ortiz Giralde. Además de las contrataciones irregulares, el Ministerio Público denuncia una serie de prácticas fraudulentas en la facturación de servicios médicos, incluyendo hemodiálisis facturadas a personas fallecidas, aumentos injustificados de sesiones de radioterapia y quimioterapia, procedimientos cardiovasculares innecesarios con reportes de lesiones ficticias y la realización de endoscopía y colonoscopía en pacientes sin indicación médica. En el caso de los sobornos, la otra parte del expediente, el Ministerio Público identifica a José Pablo Ortiz Giralde, ese que acabo de mencionar, como la mano derecha de Santiago Marcelo Jacín Albani, el director ejecutivo de SENASA, y de acuerdo con la acusación, Ortiz Giraldes cobraba soborno a las empresas contratadas por la ARS Pública y posteriormente transfería esos pagos al propio Jacín. Eso es lo que dice el Ministerio Público, que se trata de un amigo de 30 años, según consigna la Fiscalía. Pero aunque es señalado como pieza clave en la red de corrupción, Ortiz Giralde no figura como imputado. La razón, bueno, muy sencilla, está colaborando con las autoridades, aportando información clave para desenmarañar el esquema que el Ministerio Público tipifica como de corrupción. En el expediente del caso se detalla, por ejemplo, cómo a mediados de octubre, sin especificar año, Ortiz Giralde y otro implicado, Eduardo Riz Estrella, sostuvieron una reunión en un centro comercial de la capital, donde él le comunicó a Estrella que por instrucciones de Santiago Jacín, su empresa debería contribuir con un 35% de los beneficios que recibía producto de las operaciones que realizaba SENASA con empresas contratadas. Esto es lo que se conoce hasta ahora, vuelvo y repito, de esta situación que se está poniendo en evidencia en estos días y que ya se trata de un caso que está en manos del Ministerio Público, que ya se apresura a solicitar medidas de coerción en contra de los inculpados. Nos vamos de nuevo con una pausa comercial. Yo espero que ya Henry esté listo para presentarnos su comentario y análisis económico. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Ser dominicano se siente, se baila, se escucha. Ser dominicano se saborea, se lleva en la sangre y el corazón. Soberanía 4.0, sonando 48.000 kilómetros cuadrados de identidad, cultura
cultura y emociones. Con orgullo, aquí nuestra música es patria. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel, la tecnología al servicio de la gente. Cuando caían 2 gotas de agua, ahí sí es verdad que llovía más dentro que afuera. El sueño de que mi familia tuviera su casa propia, que pudieran vivir bajo un techo seguro, parecía imposible. Era algo que nos hacía sentir que no había esperanza. Hasta que nos llamaron del Ministerio de Vivienda y Edificaciones con la mejor noticia de todas: que ahora tenemos nuestra propia cocina, nuestro propio hogar, nuestro lugar favorito. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Más de 8,000 viviendas construidas y entregadas. Tener tu casa propia y digna sí se puede. Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que instituye el Código Procesal Penal, jornada que se extendió por 2 días consecutivos debido a los debates y modificaciones. El proyecto volvió al Senado, donde fue refrendado a unanimidad y ya fue promulgado por el Poder Ejecutivo. También el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó varias resoluciones de legisladores solicitando obras al Poder Ejecutivo para sus demarcaciones. Mientras que la vicepresidenta del organismo legislativo, Darueli de Asa, recibió una comisión de dirigentes sindicales para socializar la propuesta de los empresarios sobre la modificación al Código de Trabajo. Asimismo, la de Educación Superior, Ciencia y Tecnología recibió a funcionarios del MESIT y del CONADIS para socializar el proyecto de ley que busca la inclusión de la lengua de señas en ese nivel. En otro aspecto, la institución inauguró la temporada navideña con el encendido del arbolito, actividad encabezada por Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, la Reserva Federal redujo su tasa de interés clave por tercera vez consecutiva el miércoles, pero advirtió que es posible que deje sin cambio la tasa para los próximos meses, muy contrario al deseo del presidente Donald Trump. De este tema era que estaba en agenda que Henry Ebrard comentara, porque siempre cuando la Reserva Federal de los Estados Unidos adopta decisiones de esta naturaleza, eso tiene un impacto en la República Dominicana, sobre todo en las decisiones que toma la Junta Monetaria del Banco Central. Pero, mientras tanto, el tema de las negociaciones para un cese al fuego en el conflicto Rusia-Ucrania se encuentra en un punto crítico. Hoy, Volodymyr Zelensky, que es el presidente de Ucrania, ha estado inmerso, agotando una apretada agenda en Europa, chequeando con sus aliados. Se dice que ha tenido contacto con alrededor de líderes de 30 países porque tiene que tomar una decisión en torno al plan que ha presentado el presidente Donald Trump para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. El tema es que en la víspera Zelensky anunció de manera definitiva que rechaza el plan propuesto por el presidente Trump, es decir, la Casa Blanca, porque se niega a que Ucrania le ceda territorio
a Rusia en el presente conflicto. En esta postura, Zelensky ha encontrado el apoyo de los líderes europeos, pero igualmente él estuvo visitando al Papa León XIV, quien ofreció incluso la sede del Vaticano para que se lleven a cabo estas negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos, estas negociaciones de paz. Bueno, voy a hacer una pausa porque me comentan que ya Henry Ebrard se estableció contacto para presentar su comentario y análisis económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, finalmente he logrado comunicarme. Seguimos en los tapones de la ciudad de Santo Domingo, ya llegó la Navidad, falta poquito tiempo. Vamos a comentar lo que aconteció hoy en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Y efectivamente, Manuel, la noticia de hoy a nivel mundial en la parte económica es la decisión esperada, sin sorpresa, de que efectivamente la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió recortar nuevamente, por última vez este año, la tasa de interés de política monetaria. La decisión no fue compartida por todos los directores de la Fed, inclusive yo creo que la primera vez desde hace más de 30 años que 3 de los directores tuvieron disenso. Parece que 2 no estuvieron de acuerdo que haya un recorte, pero hubo un tercero que no estaba satisfecho con un recorte de 25 puntos, sino que entendía que había que bajar 50 puntos, siguiendo un poco el deseo del presidente Donald Trump. ¿Cuál es el sentido de todo eso? Es que al bajar la tasa de interés se espera que se reanime un poco más la economía en los Estados Unidos y pudiese abrir la puerta para que a fin de año la Junta Monetaria en la República Dominicana vuelva a bajar la tasa de interés, cosa que no pudo hacer en su reunión de final de noviembre porque no había reducción de la tasa de interés en Estados Unidos. No estoy 100% seguro de que la Junta Monetaria siga esta vez el recorte, aunque tenga el deseo de hacerlo, porque la cifra de inflación ha estado subiendo y en la medida en la cual sube la tasa de inflación en la República Dominicana, eso dificulta la posibilidad de bajar tasas. Vamos a tener que esperar la última reunión de fin de este mes para ver si entonces tenemos una tasa que siga bajando. Para el año 2026 se esperaba, y eso sí es un cambio importante, que haya 2 recortes adicionales en Estados Unidos. Ahora el mensaje que salió de la Reserva Federal es que habría uno solo. No es buena noticia porque entonces se limita la posibilidad de que siga bajando tasa de interés. Lo que sí ha bajado es un poco una sorpresa, es que después de 8 días consecutivos con fuertes incrementos del dólar frente al peso dominicano, cosas que generalmente ocurre en el mes de diciembre. Recuerda que los pasados 4 años el dólar ha estado subiendo entre 80 centavos y $1.20,
frente al peso dominicano. Ya llevamos 3 días consecutivos, de acuerdo a los informes del Banco Central, con un dólar a la baja frente al peso dominicano. Nos ha sorprendido un poquito esto. Les prometo, vamos a estar indagando un poquito eso para ver si en nuestro comentario del viernes le podemos explicar qué está pasando con el tipo de cambio, que la verdad que en el año 2025 hemos tenido momentos donde, como siempre, sube el valor del dólar, pero hemos tenido en 3 oportunidades y casi 4 con lo de esta semana, momentos cuando, al contrario, todo lo contrario, el valor del dólar estaba bajando frente al peso dominicano. Yo me atrevería a pensar de que en el año 2026 vamos a tener un poquito de eso también. A la larga siempre sigue subiendo de poquito a poquito el dólar, pero tendremos momentos cuando suba el dólar y otros momentos cuando esté bajando. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan en mi cuenta de Twitter, @EbrarH, y esperamos regresar con todos ustedes, pero esa cuestión de Sí, pero viernes, Henry, ¿me mismo escucha? lugar. ¿Me escucha? Sí, señor. Ah, bueno. Sí. No, solamente quería preguntarte más o menos porque justamente el presidente de la República inauguró 2 nuevos hoteles en la zona de Miche, y de acuerdo a lo que dice el ministro de Turismo, David Collado, ya Miche se está potencializando como un nuevo destino turístico en la República Dominicana. Sí, y yo creo que quizás como un inicio de explicación de la posible sorprendente baja del dólar en el mes de diciembre, que no es usual en República Dominicana, es que efectivamente la generación de divisa ha sido récord este año, y hemos notado en el mes de noviembre, y yo creo que especialmente en diciembre, estamos viendo una aceleración del sector turismo. Eso es muy positivo. Los precios del cacao no han bajado, los precios del oro se han mantenido arriba de $4,200 dólares la onza. Las remesas de los dominicanos del exterior están alcanzando un récord, cerca de 12,000 millones de dólares. Todo eso quizás esté explicando por qué, y más si baja la tasa de interés en los Estados Unidos, porque quizás viene este respiro. Yo creo que vamos a tener un muy buen mes de diciembre. No será suficiente para cambiar la cifra de crecimiento del año, pero eso nos dice que entonces vamos a empezar el año 2026 probablemente en mejores condiciones a como iniciamos el año 2025, y quizás eso sea lo más importante, cerrando un año y abriendo otro nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Henry. Gracias. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, señores, a la medida que pasan las horas, se complica un tanto la situación postelectoral en Honduras. Ustedes recordarán que el domingo pasado se celebraron elecciones presidenciales en ese país centroamericano. Los resultados hasta ahora han ido variando en la medida que el Consejo Nacional Electoral va reanudando y pausando el conteo de los votos. Desde el domingo ha habido hasta ahora 3 pausas en el conteo de los votos. Esto ha generado una situación de incertidumbre porque en una ocasión, cuando se cerraron las urnas, los primeros cómputos que ofreció ese consejo daban ganador a Tito Asfura, que es el candidato favorito del presidente Donald Trump de los Estados Unidos, pero posteriormente hubo una pausa de alrededor de 12 horas en el conteo, cuando volvió y se reanudaron los boletines
con los resultados. Entonces salió encabezando el conteo Salvador Nasrallah, que es igualmente de oposición, pero hubo otra pausa en el conteo y cuando se reanudó los boletines, nuevamente Tito Asfura comenzó a encabezar los resultados hasta ahora. ¿Qué sucede? En el día de hoy, el expresidente de Honduras, Manuel Zelaya, que es el esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, él es el coordinador general del gobernante Partido de Libertad y Refundación, conocido en Honduras como Libre. Él está reconociendo la derrota de su partido, es decir, de la candidata Rizzi Moncada. Él está reconociendo ya que perdió, pero dice que las actas que están en poder de su partido dan ganador de este torneo electoral a Salvador Nasrallah, que alega que ha sido víctima de un fraude electoral. Hasta ahora se ha contabilizado, es decir, se han contado el 99.40% de las actas que se levantaron en este proceso electoral, y lo que dice el Consejo Nacional Electoral es que Asfura tiene 1.298.835 votos para un 40.52% por delante de Nasrallah, que suma 256.428 votos para un 39.48%, y la candidata del gobierno, Rizzi Moncada, tendría 618.448 votos, es decir, 19.29%. Ya lo que falta, por ejemplo, por computar, es menos del 1% de los colegios electorales, y parecería que la ventaja que tiene Tito Asfura sobre Nasrallah es bastante cómoda, faltando solamente menos del 1% por escrutar. Es decir, estamos hablando de más de 20.000 votos, es la diferencia en estos momentos. Una diferencia bastante crítica, como quiera que sea, pero lo que plantea todo esto es que estos resultados de estas elecciones en Honduras serán cuestionables, serán de alguna manera denunciados como fraudulentos, pero en esto está presente, vuelvo y repito, la figura del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que en la víspera fue acusado por la presidenta Xiomara Castro de intervenir directamente en el proceso electoral de ese país. Así están las cosas en Honduras, donde hoy comenzaron a escenificarse manifestaciones callejeras de simpatizantes del partido de gobierno que ya están adelantando denuncias de fraude. Finalmente, este domingo son las elecciones en Chile en segunda vuelta. Dos candidatos, Yané Jara del Partido Comunista en el gobierno y José Antonio Kast, se están disputando esta elección en Chile, otro país suramericano, otro país del continente que ya va a celebrar elecciones presidenciales este domingo próximo. Así que muchísimas gracias por su sintonía. Yo soy Manuel Jiménez, los invito siempre a seguirnos, además de la frecuencia de Teleimpacto, por nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buenas noches.